Buen día para todos, la familia de la fe, los amigos que nos ven. Gracias por estar sintonizado. Sé que usted quisiera estar aquí como iglesia congregados o donde Dios nos permita, pero estar juntos. Sabemos que la situación no lo permite por ahora, pero que la iglesia de Dios sigue avanzando, que podemos edificarnos a través de estos medios. Damos gracias a Dios que podemos llegar, afirmar, compartir e impactar a otras personas a través de este medio. Y estoy muy agradecido de que usted pueda también sacar el tiempo, disponerlo de verdad de corazón para, conjuntamente con su familia ahí donde esté, poder edificarse con la verdad de la palabra. Y quiero que lo comparta lo demás, que sea intencional y tome un momento antes de entrar al mensaje que hoy quiero ministrarle a su corazón, para que lo comparta a sus familias, a la gente que tiene en otros países, a la gente aún que tiene en esta ciudad, este país, sus conocidos, a cualquier gente que le pueda llegar, más aún en estos tiempos donde la gente está hambrienta de la palabra. Por favor, sea intencional en eso. Solamente estamos, por lo menos, teniendo este espacio donde recibimos una palabra como iglesia, donde todos nos estamos conectando. Y yo quiero que lo aprovechemos al máximo, sea el tiempo que nos tomemos, ya sea alrededor de una hora y media, lo que sea, no es suficiente. Siempre hay un anhelo de más. Y yo quiero que con eso en mente usted nos salude, háganos dejar saber que está presente, que está conectado ahí y poder también saber de que está participando por lo menos de la vida de la iglesia de esta manera. Quisiera saludar a tantos que vienen a mi mente en este momento, tantas familias, hermanos, líderes, pero sé que el tiempo apremia para lo que queremos, pero a cada uno de ustedes le mando un saludo fraterno, los tengo en mi corazón, a cada uno de ustedes. Usted que se puede preguntar, ¿seré yo? Sí, a cada uno de ustedes que es parte de Plenitud de Vida, que ha estado con nosotros, un cariñoso afecto, y manténgase firme porque en medio de estos tiempos y después de estos tiempos, Dios va a obrar grandemente a favor de sus hijos. Hoy quiero compartir una palabra la cual le he titulado Haz que tus días cuenten. Ese es el título del mensaje, haz que tus días cuenten. Note cómo lo afirmo, haz que tus días cuenten. Le he llamado así porque en medio de este aislamiento, de este separación, confinamiento en el cual hemos estado por varias semanas y lo que nos espera, donde no podemos salir de nuestras casas, donde solamente se nos permite ir ocasionalmente, restringidamente al supermercado por alimentos o a la farmacia, pero no podemos ir a los trabajos, no podemos ir a la oficina, se nos priva de mandar a nuestros hijos a las escuelas, se nos priva aún de ir a otros lugares que comúnmente solíamos ir, se nos priva también aún, o más bien no se nos priva, se nos ha condicionado a no estar en ahora como iglesia. Pues es muy posible que al pasar de los días, después de tantos días que hemos estado así, nos encontremos en desespero, nos encontremos en una situación donde ya nos fastidia, donde empezamos a molestarnos, a estar confundidos, a estar desesperados, que tal vez te sientas cansado y en medio de esa situación empieces a contar cuántos días llevas. ¿Cuántos días te faltan según lo que dicen los gobiernos, lo que dicen las noticias para que vuelvas a la normalidad? Pero ¿qué es la normalidad? Esa es una pregunta interesante que debemos plantearnos. ¿Acaso la normalidad es volver a la actividad, a lo que estábamos haciendo antes, como máquinas de trabajo, envueltos en preocupación, estrés y ansiedad? ¿Acaso ser normal es vivir como robots, estableciendo un sistema de tiempo donde estamos preocupados con afán de una vida
correr diario entre la oficina, entre el trabajo, entre los quehaceres y olvidamos lo primordial. ¿Acaso eso es la normalidad? Yo considero que no. Más bien considero que Dios ha permitido esta cuarentena, ha permitido este tiempo, ha separado, nos ha metido en nuestras casas para que sí volvamos a la normalidad, para que seres creados como Él nos ha creado, volvamos a la normalidad que Él ha planteado y ha diseñado para nosotros desde el principio. No la normalidad que nosotros creemos, no la normalidad que nosotros consideramos, no la normalidad que nosotros deseamos, sino la normalidad según Dios, su propósito para cada uno de nosotros. Porque creo que Dios precisamente nos ha llevado a estos tiempos, por muy extraños que parezcan, por muy difíciles que suenen, por muy ilógicos que se vean, para que nosotros aprendamos a administrar bien nuestra vida. Porque como dice el gran historiador, o como dijo el gran historiador Marco Tulio Cicerón, él dijo, no hay cosa que los humanos traten de conservar tanto y de administrar tan mal como su propia vida. Yo creo que en eso hay una gran enseñanza y una gran verdad. Hay algo que en esta situación hemos podido ver. El deseo de conservar tanto nuestra propia vida, pero a la misma vez es algo que lo administramos pésimamente, nuestra propia vida. Y Dios nos ha aislado, Dios nos ha encerrado en nuestras casas, Dios nos ha puesto en un tiempo de quietud, no para que contemos nuestros días, sino para que nuestros días cuenten, para que aprendamos a vivir cada día con sabiduría. Nótelo bien entonces, Dios nos ha puesto en este tiempo, no para que sepamos y aprendamos cuántos días nos llevan o nos falta, sino para que aprendamos a que nuestros días cuenten, para que aprendamos a vivir nuestra vida con sabiduría. Como lo dijo Moisés en el Salmo 90:12, él dijo, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a vivir nuestra vida de tal manera que traiga a nuestro corazón sabiduría. Ahora, cuando Moisés habla de contar nuestros días, cuando Moisés habla de contar los días vividos, no se está refiriendo numéricamente a cuántos días hemos vivido, a cuántos días nos falta por vivir, a que llevara una lista y un cálculo de los años que ha vivido su pueblo y él. No se refiere a eso. Lo que Moisés está queriendo decir es, Señor, enséñanos a vivir cada día correctamente en tu propósito. Enséñanos, oh Dios, de tal manera que cuando vivamos la vida nos hagamos sabios de mente y corazón. Enséñanos, en otras palabras, a que nuestros días cuenten, a que el andar en esta existencia cuente según tu propósito y según tu diseño. Y eso es lo que yo quiero para nosotros en medio de esta situación difícil. Porque ahí es donde tenemos que aprender, ahí es donde tenemos que, con mayor intención, aprender a vivir nuestros días, hacer que nuestros días cuenten. ¿Sabe lo interesante de estas palabras cuando Moisés las dice en el Salmo 90, versículo 12? Porque estas palabras toman profundidad y toman fuerza, entendiendo el contexto histórico en el cual Moisés las habla. Cuando Moisés habla estas palabras, él las dice como consecuencia, después de todo lo que el pueblo ha vivido, a raíz de la sentencia que Dios le ha dado a su mismo pueblo, de ejecutarlos, de destruirlos en medio del desierto, por no obedecer la voz de Dios. En otras palabras, lo que Moisés está diciendo es, o lo que Moisés está experimentando en su vida diaria, es ver la muerte constantemente en medio del desierto de los israelitas debido a la sentencia de Dios. Imagínese este hombre, a Moisés, cada día levantarse y en medio de ese desierto lo que está viendo es un cementerio en vez de la tierra prometida.
Cada día le llegan informes de muerte, muerte y más muerte. Cada día vienen a él informes de sus guías de que han habido más muertes. Se levanta el campamento para ir a otro lugar y lo que deja es un cementerio de muerte. Es ahí cuando Moisés dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría. En otras palabras, enséñanos a que nuestros días vividos cuenten, no a contar nuestros días vividos. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de nosotros en este tiempo, en esta hora crucial para nosotros como iglesia, como nación, como humanidad. Que lo podamos entender, que lo podamos ver, porque es lo que Dios quiere. En medio de la cuarentena, no contemos nuestros días, sino que hagamos que la cuarentena cuente. Ahora, ¿cómo podemos hacer que la cuarentena cuente? ¿Cómo podemos exactamente saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo? ¿Cómo hacer que la cuarentena cuente, que nuestros días cuenten, vivirlos sabiamente en medio de la situación difícil? Y es lo que quiero hoy compartirle a cada uno de ustedes. Y quiero resaltar por lo menos 3 cosas particulares, que es el mensaje que Dios ponía en mi corazón y que espero que sea de edificación para su vida, porque lo que estamos viviendo son horas cruciales, son horas importantes, son horas trascendentales. Yo no estoy diciendo horas trágicas, no estoy diciendo horas catastróficas, estoy diciendo horas cruciales, que si las entendemos, el propósito por el cual Dios nos metió en esta cuarentena, en este aislamiento, va a resultar en algo muy productivo. Lo primero que tenemos que entender entonces, para que en medio de la dificultad, de los días difíciles, hacer que nuestros días cuenten, es meditar sobre nuestros caminos. Primero, meditar sobre nuestros caminos. Si usted va al libro del profeta Ageo, capítulo 1, vaya ahí en su casa, libro del profeta Ageo, capítulo 1. Versículo 5, Dios dice por medio de su profeta a su pueblo, note a su pueblo, porque es que Dios siempre le habla a su pueblo. Siempre la voz de Dios es a su pueblo. Hay un mensaje indirectamente a las naciones, pero el remitente principal, el receptor principal del mensaje es el pueblo de Dios. Dice de esta manera: pues así ha dicho Dios de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Dios le está hablando a través del profeta Ageo a un pueblo que ha vuelto del cautiverio en Babilonia y que lo ha sacado para que reedifique, reconstruya nuevamente su templo, para que reconstruya Jerusalén, porque era un remanente que Dios lo había liberado de Babilonia por medio del imperio sirio. Y Dios había dado una palabra a través de otro hombre que no había sido en su pueblo escogido, que era el rey Ciro. Le había dado carta para que ellos volvieran a su nación y reedificaran su templo, su ciudad. Pero este pueblo, el remanente, los que habían sido liberados, los que quedaban de ese cautiverio y ya habían sido libres, estaban envueltos en otras actividades, en prioridades personales, envueltos en sus planes y sus sueños humanos, y se habían olvidado o habían puesto a un lado la tarea de edificar, reconstruir el templo de Dios. Por eso entonces es que Dios les dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Porque ellos decían: no ha llegado el tiempo. Si usted sigue leyendo el texto, ellos decían: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Y Dios le dice: meditad bien sobre vuestros caminos. De hecho, esta palabra es clave en todo el contexto, en todo el capítulo y el libro. Se repite 5 veces en todo el libro del profeta Ageo. Versículo 5 le dice: meditad bien sobre vuestros caminos.
Versículo 7, meditad bien sobre vuestros caminos. Capítulo 2, versículo 15, ahora pues meditad en vuestro corazón. Versículo 18, meditad pues en vuestro corazón. Y versículo 18, parte B, le dice nuevamente lo mismo. Meditad pues en vuestro corazón. El pueblo tenía que tomar un espacio. ¿Qué es meditar? ¿Qué es lo que Dios quiere con su pueblo? Que tomara un espacio, que hiciera un stop en su vida, que tuviera un momento de quietud y se pusiera a reflexionar, a replantear, a analizar lo que estaba haciendo, lo que venía haciendo, cómo venía haciéndolo, por qué lo estaba haciendo, para quién lo estaba haciendo. Eso era lo que Dios quería y eso es precisamente lo que Dios quiere en medio de este tiempo para cada uno de nosotros, que analicemos lo que veníamos haciendo. Que pongamos en reflexión la motivación por lo cual lo estábamos haciendo. Que pongámonos a analizar para quién lo estábamos haciendo. Porque el problema de este pueblo no era que habían anulado el propósito y la obra de Dios en sus vidas, sino que no le habían dado la prioridad. Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo. No era un asunto de ignorancia, de relegarlo. Era un asunto de no darle la prioridad. No ha llegado el tiempo. Y creo que también es el mensaje para nosotros en esta hora. Que consideremos nuestras motivaciones, que reflexionemos y meditemos sobre nuestras decisiones y sobre cada una de nuestras acciones. Porque es interesante que así como ellos dijeron, no ha llegado aún el tiempo, muchas veces nosotros también decimos o pensamos o nos hemos llevado a actuar de que todavía no es el tiempo, que no nos hemos comprometido con Dios. Y esta situación Dios viene a llevarnos a replantear eso. Porque tal vez nosotros veníamos pensando, no es desechando la obra de Dios, sino dándole su debida importancia. No es que no quiera servir, es que no ha llegado el tiempo de servir. No es que yo no quiera comprometerme con Dios, es que no ha llegado el tiempo en que yo me deba comprometer. No es que yo no quiera involucrarme en su obra, es que no ha llegado el tiempo. Entonces Dios ha permitido este espacio para que replanteemos ese pensamiento, para que analicemos cuáles han sido nuestras prioridades en cuanto a su propósito, su evangelio, su causa, su mensaje eterno. Y note que esto es algo personal. Le dice, meditad bien en vuestro corazón. Es cada uno de nosotros en nuestro corazón. Es cada uno de nosotros analizar nuestras propias motivaciones, nuestras propias acciones, nuestras propias decisiones. Y esto es importante porque no se trata de reflexionar sobre las acciones de los demás. Nosotros somos muy propensos a meditar, analizar y reflexionar sobre lo que otros han hecho, y especialmente cuando se trata de nosotros o hacia nosotros. Pero solemos ignorar o relegar la reflexión de lo que nosotros hemos venido haciendo o estamos haciendo. Y el llamado aquí es personal, es cada uno. No es lo que otro ha venido haciendo, es lo que yo he venido haciendo. Es la palabra reflexionar. Y para esta etapa, cada uno de nosotros debemos examinarnos, debemos levantarnos y entender este mensaje de parte de Dios en esta cuarentena. Meditad bien sobre vuestros caminos. Es un llamado a analizarnos. Es un llamado a reflexionar. Y es un llamado a reflexionar desde lo más elemental hasta lo más profundo. Desde lo más elemental que yo considero como mi trabajo, como mi rol como padre, como esposo, como hijo, como empresario, como ministro, creyente y parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es un llamado a meditar en cada área emocional, familiar, espiritual, ministerial.
Es este tiempo donde debemos hacernos. Es meditar cómo he venido cuidando mi salud física. Es a reflexionar aún empezando por eso. Venía envuelto en el afán, en el estrés, descuidando mi cuerpo, comiendo a deshoras, no comiendo, y aún en esta cuarentena lo sigo haciendo. Aprovechando la cuarentena para no tener gobierno sobre mi salud y dejar que la comida me gobierne. Es meditar sobre mi corazón, sobre mi alma, mis sentimientos. ¿Qué es lo que yo venía guardando? Tengo asuntos inconclusos que no he resuelto. Estoy lleno de amargura, de falta de perdón. Hay ciclos de relaciones en la cual tengo conflictos y todavía no he sanado. Dios dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestro corazón. Es meditar también cómo está nuestra familia. Cómo yo he venido siendo como esposo. Yo me tengo que analizar. Cómo he venido siendo como esposa, como padre, como hijo. Los he cuidado, los he amado, los he apreciado, los he afirmado. He hecho mi tarea bien o simplemente me he escudado y me he llenado de jactancia en la labor de que he sido un buen proveedor. Y con eso me ha bastado. No, es meditar bien sobre vuestros caminos. Es meditar también en nuestra área espiritual, ministerial. ¿Cómo ha sido mi propósito con Dios? He puesto a Dios como prioridad. He venido poniendo su causa como una prioridad. ¿Él es realmente la razón y el todo de mi vida? ¿O Él es simplemente una añadidura, algo ocasional, un anexo que yo lo utilizo y para cuando me conviene? Porque yo vivo más bien por mis sueños, ideales, personales, que por el propósito de Dios. He venido comportándome de esa manera, dejando las cosas de Dios como algo de segunda clase. Pero lo que me desvela, consume mi energía, mi atención, mi pasión, son otras cosas. Dios dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y aún también es meditar también sobre cómo he venido cuidando mis finanzas. He venido envuelto en deudas, en el consumismo de esta nación, en gastar lo que no tengo para aparentarle a alguien que yo no sé quién es, en elevar mi estatus de vida para no demostrarme que estoy fuera de la moda, en comprarme lo último porque yo no puedo quedarme atrás como los demás. Es como he venido yo gobernando las finanzas. Me he llenado de avaricia, de codicia. Me he dejado gobernar por eso. He anulado la compasión, la generosidad, el dar en la causa y el ayudar a los demás con un sentido de propósito y de bienestar. Esta cuarentena nos ha llevado a que reflexionemos, o por lo menos es lo que Dios quiere llevarnos, a que reflexionemos sobre nuestros caminos como hijo, como padre, como esposo, como ministro, como empresario, en todas las áreas. Pero ¿sabe qué es lo triste? Y tengo que decirlo, que tristemente muchos no querrán analizar y meditar sobre sus caminos. ¿Sabe por qué? Porque esta cuarentena no quieren verse expuestos en sus propios errores. Porque en este tiempo no quieren evidenciar lo que vienen trayendo mal. Lo que menos quieren hacer en este momento es meditar, tener un espacio de reflexión, de análisis. Porque no quieren demostrar, evidenciar o realmente reconocer lo que han venido haciendo mal en sus vidas. Por eso es que aún se inventan, yo creo que se inventan cualquier tipo de salidas y rompen la cuarentena, aunque sea por horas. La gente no quiere estar en sus casas con su familia, como si estuviera en las cárceles. No, está con sus familias, pero no quiere, porque no quiere un tiempo de reflexión y de cambio. Entonces prefiere romper la cuarentena, aunque sea por horas y de la manera que ellos quieren, porque no quieren verse expuestos. Y tratan de hacerlo.
No porque la cuarentena los esté matando, no porque la cuarentena los esté ahogando, porque sea difícil, es que esto es muy difícil. No, sino porque la cuarentena les está quitando la vía de escape que tenían constantemente y ahora no tienen, por lo tanto ahora tienen que enfrentarse a sus propias realidades, a sus propios desafíos, a sus propios errores, a sus propias fallas. Por eso es que ahora tiene que estar con esa mujer o ese esposo 24/7. Tiene que hablar del problema que venía anulando por muchos años y que escondía debajo de la alfombra. Y que lo anulaba en nombre de trabajo, de citas, de reunión. Ahora tiene que encargarse de cuidar a sus hijos, de entender y ayudar en la casa, de prestarle atención a lo que ellos necesitan, de tener tiempo para jugar, para ayudar en sus tareas. En otras palabras, esta cuarentena ha anulado nuestra vía de escape y es lo que Dios ha provisto porque Él quiere llevarnos a meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Sabe? Yo puedo decir que algo bueno puede hacer esta cuarentena es que está matando nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo lo está matando. Porque ya no puedo decir, es que me voy a mi trabajo. Es que me voy con mis amigos. Es que me voy a una reunión mía. Es que me voy a una cita mía. Es que tengo un entretenimiento mío. Es que me voy a mi deporte. No, esta cuarentena ha matado nuestro egoísmo. Ahora solo eres tú con Dios y tu familia. ¿Por qué? Que Dios quiere llevarte a meditar bien sobre vuestros caminos. Mi amado hermano, yo te insto por la palabra que aproveche bien este tiempo al máximo. A que no trates de aislarte. A que no busques excusa o cualquier razón para esconderte en tu pantalla de celular, de computador, de tablet, de televisor y no querer enfrentar, analizar y meditar lo que Dios quiere que pongas en perspectiva de análisis, de reflexión, de meditación. Yo te invito a que no lo hagas, porque si lo haces, tú mismo te estás engañando y te llevará no a algo bueno, te llevará a un abismo. De hecho, cuando Dios nos lleva a meditar sobre nuestros caminos, es por nuestro propio bien. Porque si no lo hacemos, quedamos ciegos, seguimos enceguecidos, creyendo que estamos bien. Pero lo que no sabemos es que vamos para un abismo. Y Dios nos hace un stop en nuestra vida, como lo ha venido haciendo. Y dice, no, mediten bien como han venido andando. Por eso no creamos que no, pastor, yo estoy bien. No le diga a su esposa, o no se diga a usted mismo, o no le diga a nadie, no, yo no tengo nada que reflexionar ni meditar, porque yo estoy bien. Yo sí realmente no tengo nada que pensar, porque toda mi vida marcha correctamente. Eso es mentira. Todos de nosotros tenemos algo que meditar, algo que reflexionar, algo que replantear. Lo contrario sería ser sabios en nuestra propia opinión. Eso es ser necios y eso nos lleva al fracaso. Dice Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Más esperanza hay del necio que de una persona que se crea sabia. Y así hay mucha gente en su propia opinión. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Así que en este tiempo, medita sobre tus caminos. Eso es lo mejor que puedes hacer en un tiempo difícil. ¿Sabe por qué en un tiempo difícil es más importante descubrir lo que Dios me quiere decir que decirle a Dios cómo me siento y lo que yo necesito? Yo voy a repetir eso. En un tiempo difícil
Es más importante descubrir lo que Dios me quiere decir y enseñar que decirle a Dios cómo me siento y lo que necesito. Y en este tiempo de meditar es que Dios nos quiere enseñar algo, nos quiere mostrar algo de nuestro propio corazón, de nuestra propia vida, de nuestro propio camino. Es lo primero que debemos hacer para que podamos entonces decir como Moisés, que vivimos los días con sabiduría, que nuestros días cuentan en esta tierra. Ahora, lo segundo que debemos hacer y que Dios quiere llevarnos a hacer para que esta cuarentena cuente es mejorar nuestros caminos. No solamente basta con meditar nuestros caminos, no solamente basta con replantear lo que venimos haciendo, sino que también es importante mejorar nuestros caminos. El profeta Jeremías nos afirma esta palabra en su capítulo 7, versículo 3. Dice el profeta: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos. Note que aquí la palabra es diferente. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dios le habla a través del profeta Jeremías para que su pueblo mejore su camino, para que mejore sus obras, para que corrijan lo que vienen haciendo mal. Eso es mejorar, para que enderecen lo incorrecto, porque Israel para ese tiempo estaba viviendo tiempos oscuros. Tenían una religión externa, pero no tenían una transformación interna. Vivían de labios, pero en su vida no aplicaban lo que decían. Conocían la palabra, la ley, el Talmud, el Torá, todo lo profesaban, pero realmente en su vida no había un cambio. No eran coherentes con lo que afirmaban. Estaban envueltos en sus propios ritualismos. No vivían conforme a la voluntad de Dios. De labios decían lo correcto, pero con sus acciones hacían lo incorrecto. ¿Sabe qué hacían? Afrentaban al pueblo, menospreciaban al necesitado, oprimían al menesteroso, al extranjero. No ayudaban a la viuda. Estaban envueltos en ritualismo, en idolatría. Se habían ido tras dioses paganos como Baal, creyendo aún que Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque mantenían la religión externa. Y Dios les dice: mejorad vuestros caminos. En otras palabras, ellos creían que porque iban al templo estaban bien. De hecho, tenían tanta confianza en el templo que ellos llegaron a confiar más en el templo de Dios que en el Dios que habitaba el templo. Esa era su confianza en medio. Y por otro lado, haciendo lo incorrecto con los demás. Y Dios le dice: mejorad vuestros caminos. Porque el lema de ellos parecía como el del que hemos escuchado: el que peca y reza empata. Oprimían por un lado, hacían lo incorrecto por un lado, pero por otro lado, como iban al templo y era el templo del Dios de Israel, todo estaba correcto. Y Dios le dice: no es así, mejorad vuestros caminos. Mire cómo lo dice desde el versículo 4 al 11 de ese mismo capítulo, que es interesante. Dios le dice: no fíes en palabras de mentira, diciendo. Esto es lo que yo decía: templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramares sangre inocente, ni anduviere en pos de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando,
matando, adulterando, jurando falso e incienso a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos, no nos pasa nada, tranquilo, para seguir haciendo todas estas perversidades y abominaciones. De ninguna manera. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Es esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí también yo lo veo. Dios sí estaba viendo eso. Dice Dios. Por eso le dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Mi amado, esta palabra también tiene una aplicación muy clara y directa para nosotros. Yo sé que esta palabra se aplica en su contexto primario para el pueblo de Israel, pero hay una aplicación para nuestro día en lo que estamos atravesando. Dios nos sigue diciendo, y en medio de esta cuarentena, el mensaje para nosotros, que aprendamos a que nuestros días puente es mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Y esto va desde el mundo, pasa por las naciones, líderes, llega hasta los creyentes y la iglesia de Dios. Porque Dios ha permitido este tiempo, porque Dios ha permitido esta cuarentena para corregir el mal camino. Mejor dicho, para que corrijamos, para que enderecemos el mal camino que llevamos andando. Empezando por las naciones, empezando por los líderes gobernantes y ricos de este mundo, que por años se han olvidado del necesitado, han oprimido al extranjero, han abusado de la viuda, se han olvidado del necesitado en pos de la avaricia y la codicia del dólar, de sus riquezas, en pos de sus propias agendas. Y Dios les dice, mejorad vuestros caminos. Por eso es que en esta cuarentena Dios los ha llevado a reflexionar. Que lo que han hecho los líderes por muchos años han oprimido al necesitado, como lo dice el texto. Mi amado, yo sé que es una pena, y de verdad lo digo, es una pena que miles de personas estén muriendo hoy en día y cada día por el coronavirus. Es una pena. Pero ¿sabía usted que 25,000 personas en todo el mundo mueren cada día por hambre? Y de ellos 18,000 son niños de la edad de entre 1 y 4 años. Esto implica algo interesante, que en estos 3 meses que hemos pasado, han muerto alrededor de 160,000 personas por el coronavirus. Pero han muerto 2.2 millones de personas de hambre en todo el mundo. ¿Y qué hemos hecho las naciones, los gobernantes, los ricos? Absolutamente nada. Se han silenciado. Ellos no mencionan esto. Ellos no toman agenda como esto. Ellos no lo ponen como una prioridad. No se preocupan, se hacen de un lado. Esto no es algo que les alarme. Pero las cifras son alarmantes. Ahora usted me dirá, pastor, son dos cosas diferentes. No puedes confundirla. La única diferencia que yo encuentro es que el coronavirus y esta pandemia afecta a mi bolsillo. Puede tocar la salud mía y la salud de mis hijos, mientras la hambruna en el mundo no me tocará a mí y probablemente nunca me ha tocado. Es la única diferencia. Pero sigue siendo una tragedia y un mal global como lo es lo otro. Pero ¿por qué entonces no lo hacemos como una manera de entendimiento? Y Dios ha llevado entonces a las grandes empresas, aerolíneas, cruceros, emporios, a que empiecen a haber pérdidas, a ver la consecuencia de oprimir y olvidarse al extranjero. Y si no corrigen su mal camino, les va a ir peor. Tal vez no financieramente, pero sí por el juicio de Dios. Porque Dios quiere, empezando por los gobernantes, no se aflija al necesitado. Ese es el Dios que yo sirvo.
¿Sabe? Si Dios no demandara esto y se hiciera el de la vista gorda, que no pasa nada con la tragedia en el mundo, con el hambre, con el huérfano, con el necesitado, con el extranjero, Dios no sería digno de adorar, porque Dios no sería un Dios bueno, Dios sería un Dios cruel, que no es justo. Por eso, para su estudio en su casa, y note que es interesante cómo Dios toma esto en serio, que se lo demanda a su mismo pueblo y a las mismas naciones impías. Si usted quiere estudiar en su casa, lea Jeremías capítulo 22, Deuteronomio capítulo 15 y primera de Juan 3:17, cómo Dios pide a los gobernantes de las naciones y de su pueblo que realmente amparen al necesitado, que en medio de sus riquezas ayuden a las demás, a los que están en necesidad. Y era puesto como una demanda. Nosotros, ¿cuántos? Por lo menos yo veo en una escala de balance que hay una pandemia más fuerte, es el hambre. Esa es una. 2.2 millones de personas han muerto en esos 3 meses. ¿Se ha mencionado eso? No. De hecho, ni conocíamos la cifra. ¿Por qué? Porque eso no nos toca. Porque eso no es mi entorno. Porque yo en América jamás aguantaré hambre. Pero sigue siendo una realidad de las naciones. Ahora eso también aplica para la iglesia de Dios. Sus líderes. ¿En qué? En mejorar vuestros caminos. Porque muchos líderes, pastores, predicadores, maestros, curas, como le quiera llamar, han abusado de su pueblo. Han negociado la fe en nombre de sus propios ministerios e iglesias. Han oprimido al necesitado. Han cogido el evangelio y la fe como un arma de negocio. Han cogido la iglesia para manipularla y la Biblia su arma de manipulación, llevando a la gente a que patrocine sus propios ministerios, a engrandecer sus propios nombres, a engrandecer sus propios templos y edificios. Y Dios nos ha metido en esta cuarentena donde ya no hay edificios, donde todo eso ha cesado, para que empezando por los líderes, los sacerdotes, los predicadores, cualquiera que sea, empiece a meditar bien sobre vuestros caminos, que no es correcto delante de Dios. ¿Sabe? Lo que nosotros hemos edificado como iglesia, en nombre de iglesia, no es iglesia. Ha sido por años templos, parroquias. Ha sido por años ministerios, pero no ha sido iglesia. Porque hemos olvidado que la iglesia somos nosotros. Y no nos hemos puesto a edificar, a preocuparnos por la vida de la persona. Nos preocupa más el presupuesto que para cumplir y realmente patrocinar y llevar a cabo mi agenda, mi viaje, mi ministerio, mi parroquia, mi templo. ¿Sabía usted que hoy, para mí es una tristeza, mi amado hermano en la fe, para mí es una vergüenza como pastor ver que hoy todavía aprovechan algunos por los medios que se están dando, apelando a que la gente dé ofrenda y pacte para que la obra, y cuando hablan la obra de Dios, que no se venga abajo, es el templo que tienen que pagar. Eso es un abuso. Cuando hoy la gente está necesitada, cuando hoy realmente deberíamos ser nosotros los pastores en ayudar, en dar, en no esperar que nos den. Porque para eso está la iglesia. Es una tristeza y Dios dice, meditad bien sobre vuestros corazones. Nosotros somos la casa de Dios. Lo que se ha hecho por años, tú siembre, pacte, ofrende la casa de Dios, porque Dios necesita tu siembra. ¿Has escuchado eso? Siembre en la casa de Dios, porque Dios necesita tu siembra. Y Dios nos dice hasta aquí. Meditad bien sobre vuestros caminos, porque según el apóstol Pablo en Hechos 17, ¿no has oído que el Dios viviente no habita en templos hechos de manos de hombre, sino que Él es creador de todo y Él no puede ser servido como si necesitase de algo?
Al contrario, Él es el que da vida a todos y todos en Él vivimos, en Él somos y en Él existimos. Oh, gloria a Dios. Pero esto se ha anulado y se ha llevado a la gente ¿a qué? Al abuso. Y Dios dice, tenemos que empezar a cambiar, a enderezar nuestros caminos. ¿Sabe? Yo tengo que decirle a nombre de conciencia, aunque usted me conoce como pastor, que nunca ha sido la motivación el dinero, y yo puedo entender que el Espíritu Santo le da testimonio de eso, pero yo tengo que, en nombre de mi conciencia, ni siquiera de la labor que estamos haciendo, sino de mi conciencia, mi propia conciencia, liberarlo a usted. Estoy hablando a los de plenitud de vida. Si hizo un compromiso de promesa para ayudar al pago de este local, yo tengo que liberarlo a usted de eso, porque no puede atarse a eso, porque no te puede atar a esa responsabilidad, y menos en estos tiempos. Tiene que liberarse de eso y entender que lo que puede dar, lo da como propuso en su corazón, no por como una responsabilidad que lo subyuga, que se ató cuando realmente hoy está pasando una situación difícil. Eso tiene que cambiar. Mi amado hermano, si esto se tiene que cerrar, se cierra. No hay problema. Si este lugar se cierra, se cierra. Esto a mí no me da identidad. Porque Dios no me llamó a edificar un templo. Esto no es la casa que Dios ni la iglesia que Dios me mandó a edificar. La iglesia que Dios me mandó a edificar es a usted que me está viendo, es a usted que está aquí. Esa es la iglesia que Dios me mandó a edificar. Y no necesitamos de un templo, necesitamos de espacios, de momentos, de lugares para poderlos hacer. El problema con los líderes, pastores y apóstoles de esta época es que están más preocupados por ser importantes que por ser útiles. Les interesa más ser importante que ser útiles. Su afán es ser famosos, no ser fieles a Dios. Ese es el problema de esta época. Que nos interesa más ser famosos para la gente que ser fieles a Dios. Por eso es que no hemos hecho una iglesia a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios no es muy atractiva. A la manera de Dios no es muy pomposa como en los tiempos. A la manera de Dios no es el gran templo de Salomón. A la manera de Dios no requiere esplendor, fiesta. A la manera de Dios es el corazón de lo que nace en gratitud. Yo creo que tenemos entonces que tomar claro el mensaje que Dios nos está diciendo: mejorar vuestros caminos. Porque aquello que hemos llamado cristianismo y que por muchos años hemos llamado iglesia, se ha convertido en una tradición, se ha convertido en una institución rígida, se ha convertido en un sistema organizado que es tan fuerte como el judaísmo lo fue en la época de Jesús, y que no es algo sino una cosa muerta, sin vida. Por eso es que Dios no se manifiesta. Y cuando hablamos de que Dios se manifiesta, no estoy hablando de que yo provoque a Dios, sino que Dios respalda lo que estamos haciendo. Y a menos que nosotros no empecemos a mejorar, a enderezar nuestros caminos, a romper con nuestra tradición, con nuestro sistema rígido que llevamos en nuestra mente, con alinearnos y corregir lo que está mal, sencillamente no vamos a ir a otro nivel. Y esta cuarentena entonces no servirá de nada. Por eso Dios quiere que podamos entonces empezar a mejorar y no vivir por tradición. Eso es lo que por años la iglesia ha hecho. Vivir por tradición. Lo que yo hoy estoy diciendo es tan normal. Si lo escuchara un apóstol Pablo, la primera iglesia, pero es tan anormal y fuera de lo normal si lo escuchan hoy los creyentes del siglo XXI. ¿Por qué? Que simplemente la iglesia del primer siglo escudriñaba la escritura como los bereanos a ver si las cosas estaban y eran correctas.
Pero hoy la iglesia traga entero lo que le dice su pastor, su líder, su apóstol, su cura, su sacerdote, como le quiera llamar. Y no escudriña si esa verdad, si lo que están diciendo es conforme a la verdad de la Escritura en el nuevo pacto. Por eso creemos que esta es la casa de Dios. Por eso creemos eso. Y no lo dudamos. Por eso creemos que un hijo de Dios puede tener maldiciones generacionales y puede ser poseído por un demonio. Por eso creemos eso. Por eso creemos que la salvación se puede perder. Por eso creemos cosas como que ayunar me da fuerza espiritual para vencer los deseos de la carne y para hacerme más santo. Y una cantidad de cosas. Ahora, en el caso de los católicos, por la misma ignorancia, se cree cosas como ¿qué? Como el purgatorio, como el bautismo infantil de regeneración, como la adoración a los santos. Se cree en María como adoradora, se adora a ella como intercesora ante Dios. ¿Todo eso por qué? Por tradición. Porque la tragedia del catolicismo es que la gente nace creyendo eso. No hay la opción de cuestionarlo. ¿Sabía que eso hace la tradición? La tradición no te enseña a ti cómo pensar. La tradición te enseña qué pensar. La tradición no te dice cómo creer, sino te dice qué creer. Las personas nacen con esa creencia ya. Así se lo dijeron sus padres y nunca lo dudan, nunca lo cuestionan, nunca lo meditan, nunca van a la Escritura a ver si es verdad. Pero ¿sabía usted que todo lo que estoy diciendo yo, no hay un versículo bíblico que afirme que esas cosas son así? No hay un versículo bíblico que hable del purgatorio. No hay un versículo bíblico que hable de adoración a María. No hay un versículo bíblico que hable de adoración a los santos. No hay eso. Y en el caso de los cristianos tampoco. No hay un versículo bíblico que hable que un hijo de Dios tiene que ser liberado de maldiciones generacionales. No hay un versículo bíblico que nos muestre que la salvación se pierde. No hay un versículo bíblico que nos muestre realmente que el ayuno rompe el poder del pecado. Todo lo contrario, los versículos nos muestran en lo contrario. Pero ese es el problema de la tradición. Ahora, ¿cuál es mi tarea como pastor? Precisamente a usted edificarlo, a usted que me está viendo, capacitarlo con la verdad. No que crea lo que yo le estoy diciendo, sino que usted se vuelva una persona pensante. Como dice Efesios, perfeccionarlo en la verdad de la palabra, para que ya no sea como un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina y estrategia de hombre, que tuercen, dice Efesios 4, la palabra y la acomodan con error por sus propias artimañas. No, mi propia tarea es que usted entonces, a la luz de la Escritura, del entendimiento de la palabra, dependiendo de la guía del Espíritu Santo, pueda entender y comprender la verdad y plasmada para que viva en libertad. Ahora, ¿es una tarea fácil? No, es una tarea muy difícil. Es muy difícil. Porque como lo dijo Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Por eso es que la tarea es difícil. Esa es la realidad en los países socialistas, porque están en engaño y les muestran las evidencias de que todo es mentira, que ese sistema no funciona, porque es triste que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Pero hoy Dios nos dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ahora es un mensaje también para nosotros que aplica individualmente. Porque tal vez nosotros no seamos como judíos de la época, no seamos judíos, no seamos israelitas, no tengamos esa creencia que ellos tienen, pero en nuestro corazón también nos hemos vuelto religiosos. Tal vez nos hemos aferrado porque yo tengo una Biblia, porque yo me congrego o me congregaba, no en este momento. Porque yo hago tal cosa, sirvo, porque cualquier cosa externa que yo hago, entonces me capacita y me hace sentir bien ante Dios. Pero me he olvidado de meditar bien, propio corazón,
corregir mi propio camino y corazón. Me he enfocado en lo externo, en lo que hago, pero no en lo que soy. Y nos hemos olvidado que realmente lo importante es el amor expresado de Dios a los demás y una vida de integridad personal. Nosotros a eso no le damos importancia. El amor a los demás de Dios y una vida de integridad personal, eso a nosotros no le damos importancia, eso a nosotros no nos vuela el pensamiento. Por eso es fácil mentir, hablar mal del otro, no perdonarlo, llenarme de resentimiento, vivir una doble vida, esconder mi pecado. A nosotros lo que nos interesa es información, palabra, nueva revelación. Pero lidiar con esto no queremos. Y Dios nos dice, mejorad vuestros caminos. Que ahí es donde realmente Dios quiere trabajar en nosotros. Mi amado hermano, hay muchos creyentes, hijos de Dios, que no dudo de su salvación, pero que están viviendo doble vida. Y Dios ha permitido esta cuarentena para decirle por su misericordia nuevamente, mejorad vuestros caminos. Porque hay una doble vida, llámese infidelidad matrimonial, llámese adulterio, llámese engaño, llámese malas decisiones, llámese falta de perdón, llámese fornicación, lo que quiera llamarle, que no va conforme a la vida, a la nueva naturaleza de Dios. Y una persona así simplemente se vuelve en un religioso. La persona que entonces no encarna el amor de Dios para con los demás y que no vive en integridad, se vuelve un simple religioso. Y esto es lo que dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En otras palabras, su creencia es vana. Santiago aquí no está defendiendo un sistema de creencia, el cristianismo, no. Lo que está diciendo con religión es su creencia es vana. La religión, pues, la creencia, pues, pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Note las dos cosas: visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, que es el amor a los demás, y guardarse del mundo sin mancha, que es integridad personal. Ahora, nuestro tiempo no es para aplicarlo literalmente, sino que la aplicación es demostrar a los demás el amor en el momento y en el contexto que podamos. No es literalmente empezar a visitar a las viudas que sepamos, a los que están atribulados. No se trata de eso. Para ese tiempo era la manera de demostrar el amor, porque ellos bajo persecución habían quedado muchas mujeres viudas, otros estaban encarcelados y atribulados. Entonces la iglesia no podía cegarse y preocuparse simplemente de su fe, de su predicación y olvidar sus propios hermanos. No, entonces dije, la fe, el amor, la creencia como tal del evangelio es que tú lo demuestres a los demás. Entonces empieza en ese contexto que están atravesando, visita a las viudas. En el contexto de ahora es ayudar a los necesitados en esta situación difícil. Y el contexto cambiará de acuerdo a la circunstancia. Así que Dios nos está hablando. Esto es para cada uno de nosotros. Yo creo que tome un tiempo ahí. Y hasta donde lo que hayas visto, reflexiona. No pases tan rápido la información que Dios te está dando, o el mensaje más bien que Dios te está ministrando. Hay dos cosas que te viene diciendo hasta este momento: meditar y mejorar, reflexiona y cambia. Porque tal vez nosotros no hemos construido ídolos como Baal y el pueblo de Israel lo hizo. Pero yo sé que en nuestro corazón puedo decir que hemos fabricado nuestros propios ídolos. Y Dios nos dice: mejorad vuestros caminos, enderezad vuestras obras. Hoy los ídolos que hemos fabricado se llama el Dios dólar, el Dios consumismo, el Dios entretenimiento, el Dios cuerpo, el Dios pastor, el Dios apóstol.
y los tenemos en nuestro corazón. Hemos fabricado ídolos en nombre de orgullo, en nombre de dominación, en nombre de impureza sexual. De hecho, hemos fabricado ídolos en nombre de templo, de religión. Por eso, en medio de esta cuarentena, lo que Dios ha permitido es llevarnos a mejorar. ¿Sabe? La gente ha pensado que la cuarentena es para evitar que se contagie. ¡No! Esa es la excusa de Dios. Ese es el disfraz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted volverá a su trabajo y el virus seguirá andando. Por lo tanto, entonces, ¿para qué sirvió la cuarentena si el virus cuando usted salga sigue igual? Que la excusa de Dios era llevarnos a meditar, era llevarnos a un tiempo de quietud, de silencio, a su iglesia, a mejorar sus caminos, a que nos desprendiéramos de los ídolos de adoración que hemos fabricado en nuestro corazón, de los cuales estamos aferrados. Por eso es que Dios en medio de esta pandemia ha cerrado muchos templos de adoración que nosotros estamos aferrados. Templo de adoración a la comida, llamados restaurantes, han sido cerrados. Templo de adoración a las compras, llamados centros comerciales, han sido cerrados. Templos de adoración al cuerpo, llamados gimnasios, han sido cerrados. Templo de adoración al trabajo, llamado oficinas, han sido cerrados. Templo de adoración al entretenimiento, llamado parque, casinos, lugares, han sido cerrados. Templos de adoración a la religión, llamado iglesias, templos, parroquias, han sido cerrados. ¿Por qué? Que Dios quiere llevarnos a entender que Él es el único Dios, que realmente Él es el centro y que debemos mejorar, meditar, cambiar, organizar nuestra vida. Dios nos metió en este tiempo para que organicemos nuestro corazón y nuestra casa. Para que organicemos nuestro corazón y nuestra casa. Y cuando hablo de casa, no me estoy refiriendo a organizar el closet, a organizar la cocina, a remodelarla, a organizar el garaje, las herramientas. Sé que muchos tal vez lo han hecho y no están mal con eso. De hecho, no está mal nada con eso, si usted ha aprovechado el tiempo para eso. Pero permítame decirle algo. Después de las 2 primeras semanas, ya estuvo bien de organizar la casa. Ya estuvo bien de organizar el garaje. Ya estuvo bien de organizar la cocina como usted quería. Ya estuvo bien de dormir todo lo que usted quería. Ya estuvo bien de ver las películas y series en Netflix o donde quiera lo que usted quería. Ya estuvo bien. Ahora lo que Dios quiere es meditar en vuestros corazones, mejorar vuestra casa, corregir vuestra familia, organizar vuestra vida. Porque ¿de qué nos vale tener casas grandes, hermosas, bonitas y tener hogares destruidos, fragmentados, infelices? ¿De qué nos vale llenarnos de comodidad y dinero y no tener tiempo para disfrutarlo y disfrutar nuestra familia? ¿De qué nos vale? Eso es lo que la cuarentena ha venido a demostrar a esta sociedad. ¿Qué? Que teníamos casas grandes, pero hogares destruidos. Que teníamos enormes colchones y camas, pero no podemos conciliar el sueño ni tener descanso. Que estamos llenos de libros, pero no tenemos educación. Que tenemos una cantidad de relojes y maneras de ver el tiempo, pero no tenemos tiempo. Estamos llenos de juguetes, que nuestros hijos y esta generación están llenos de entretenimiento, como nunca lo ha habido en la generación, pero la generación más infeliz y más ingrata.
que estamos llenos como nunca de medios de comunicación, pero nuestras relaciones como nunca son más distantes, frías, empezando por nuestros matrimonios y familia. Y Dios dice en esta cuarentena: mejorad vuestros caminos. ¿Cree que es casualidad? No es casualidad. Dios ha venido hablándonos. Por favor, yo te lo pido por el Espíritu de Dios. Te lo pido por el Espíritu de Dios. Y voy a ir cerrando en el último punto, pero por favor, te lo pido, tú que me estás viendo, aprovecha bien el tiempo. Corrige lo deficiente, mejora lo que está mal, disfruta tu familia. Ahora que tienes oportunidad, porque probablemente ya no la volverás a tener. Probablemente será la última oportunidad. La vida es un soplo. La vida es una neblina, la vida es una sombra, la vida es como una vigilia, la vida es como un día. Dice Santiago, la vida es una neblina que hoy está, pero luego desaparece, se esfuma. Aprovecha bien el tiempo. Yo te insto por el Espíritu de Dios que en esta cuarentena aproveches el tiempo a corregir lo que está deficiente. Que no quedes con cosas inconclusas en tu vida. Y último, termino con esto. Dios ha permitido esta cuarentena. Y lo que debemos hacer en estos tiempos para que esta cuarentena cuente es no solo meditar en nuestros caminos, no solo mejorar nuestros caminos, sino multiplicar nuestros caminos. Con multiplicar me refiero a aumentar, incrementar, elevar nuestra vida y nuestro entorno. En otras palabras, que lo que estamos haciendo hasta ahora bien, lo llevemos a un nivel mejor y mayor. Porque este no es un tiempo de pérdida. Porque este no es un tiempo de fracaso. Porque aunque usted parezca que lo vea de esa manera, Dios ha permitido esta cuarentena. Oh, si usted pudiera recibir eso en su espíritu, para hacerlo ensanchar, para hacerlo llevar a mayores niveles, para hacerlo multiplicar, para hacerlo prosperar, aunque sean días difíciles. Note cómo Dios se lo afirmó a su pueblo en medio de la dificultad y la aflicción. Isaías 54:2 dice de esta manera: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará a naciones. Yo creo eso para mi vida, para mis hijos, y habitarán las ciudades asoladas. Aquí Dios por medio de otro profeta. Note qué interesante, el profeta Ageo primero, luego el profeta Jeremías, pero termina aquí con el profeta Isaías, que le da un mensaje a su pueblo, que en medio de su dificultad, ¿sabe cuál era su dificultad? Estaban cautivos en Babilonia. Y cautivos en Babilonia le dice: ustedes multiplíquense, ustedes extiéndanse, ustedes ensánchense, porque este no es un tiempo de pérdida, porque este no es un tiempo de fracaso. Yo quiero que llevarlos a un tiempo mayor. Ahora yo sé, por favor, no me juzgue. Yo entiendo que el texto primario tiene una interpretación profética, mesiánica, que se cumple en Cristo. Yo entiendo que para el pueblo de Israel que le está escribiendo, en parte se cumplió geográfico y históricamente con la devastación de naciones enemigas, y un cumplimiento mesiánico que tiene referencia a todos los elegidos y el pueblo de Dios en Cristo. Pero permítame sacar la aplicación, la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que en tiempos de dificultad, que en tiempos difíciles podemos multiplicar, que en tiempos adversos podemos ensancharnos, que en esta cuarentena podemos ir a más. Y eso es lo que Dios quiere ministrar a tu espíritu. Por eso es que no es una excusa, no es una adversidad, no es algo difícil. Podemos hacerlo. Por lo tanto, podemos romper nuestros límites, ir a otro nivel.
Yo pudiera darte muchas citas que tengo para ahondar, pero no quiero agotar el tiempo que tengo para ministrarte el final del mensaje. Y es que Dios nos ha llevado en medio de esta pandemia, no solo a meditar, no solo a cambiar, sino también a una mentalidad de romper los límites, porque en medio de esta recesión podemos ensancharnos, podemos multiplicar. Dios quiere que te ensanches y te vayas a más. Tal vez tú me dices, pastor, pero ¿cómo me dices eso? No te das cuenta. ¿Cómo me habla de ensanchar y multiplicar cuando me acaban de botar del trabajo? ¿Cómo me habla de aumentar mi empresa, de ir a más, cuando apenas puedo sostenerme? Porque yo te estoy hablando de que no te fijes en la dificultad, sino que veas en la oportunidad. La oportunidad de Dios en medio de la aflicción. Porque si te echaron, no es que te echaron. Si te removieron, no es que te removieron del trabajo, te promovieron. Lo que pasa es que tú no te has dado cuenta, eso viene más adelante. Tal vez ese es el tiempo para que ahora vayas a un mejor trabajo, para que empieces tu propia empresa, para que ensanches tu empresa, para que vayas y explores nuevos ámbitos, nuevas áreas, qué sé yo, para que se asocie con otra empresa. Hay tantas formas de ensancharlo. Pero lo que quiero mostrarte es que la dificultad puede ser la oportunidad para llevarte y ensancharte, dimensionarte y acercarte a tu destino profético. El mejor caso de eso es José. Si yo puedo entender que la dificultad y la adversidad es la oportunidad para ensancharme, aumentarme y acercarme al cumplimiento de mi destino profético, mi vida cambia. Porque José nos ilustra eso. La envidia de los hermanos lo llevó a la cisterna. De la cisterna fue comprado por los egipcios como un prisionero. Y fue llevado a servir a la casa de Potifar. Allí fue calumniado y de la calumnia fue llevado a la cárcel. Y de la cárcel fue llevado al palacio. Del palacio terminó siendo gobernador del imperio más grande de la época, que era el imperio egipcio. ¿Por qué? Porque la dificultad lo llevó a ensancharse, lo llevó al cumplimiento de su propósito y destino profético en Dios. Eso es lo que quiero mostrarte. Además, yo no te estoy hablando simplemente de lo financiero. Yo no te estoy hablando de multiplicación simplemente en el ámbito y solo de lo material. Te estoy hablando de ensanchamiento en todas las áreas: emocional, espiritual, ministerial, familiar, en todas las áreas. Porque de hecho, déjame decirte, si solo realmente prosperas financieramente, lo que eres es un pobre con plata. No te ensanchaste, lo que eres es un pobre con plata. Como lo dijo alguien, hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Yo no te estoy hablando de esa área nomás. Yo te estoy hablando que es la oportunidad para que ensanches tu vida espiritual y que vaya más como nunca antes. Que afirmes tu relación y propósito en Dios. Yo te estoy hablando que es la oportunidad para que actives ese ministerio y ese llamado que por muchos tiempos y años ha dejado ahí a un lado y no le has dado importancia. Yo te estoy hablando que afirmes tu vínculo familiar con tu esposa, con tus hijos. Que tu relación recobre un valor que no tenía antes. Yo te estoy hablando que como persona, en tus emociones, en tu corazón, en tu alma, entiendas y vayas a un nivel mayor. Yo te estoy hablando de una prosperidad en todas las áreas, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Oh, mi amado hermano, Dios en medio de las adversidades, Dios quiere ensancharnos, llevarnos a más. Y es tiempo de activarnos, porque Dios no me llamó ni me creó para que yo sobreviva en medio de los problemas. No. Dios me llamó y me creó para que yo sobreabunde en su propósito.
Esas son dos cosas muy diferentes. La gente piensa que en su vida el propósito es cómo yo resuelvo el problema diario, cómo yo salgo de esta situación difícil, cómo cada día resuelvo el problema que tengo. No, Dios no me llamó, ni me creó, ni me salvó para eso, para sobrevivir de los problemas. Dios me llamó para sobreabundar en su propósito. Por eso es que yo no tengo un nivel de inferioridad y mediocridad, sino un nivel de ensanchamiento integral en todas las áreas. Cuando miro hacia atrás, puedo ver que los años no han sido en vano. Hoy soy mejor padre, hoy soy mejor esposo, hoy soy mejor creyente, hoy soy mejor hijo de Dios, hoy tengo una relación más firme con Dios, hoy tengo una vida espiritual más sólida. Por mí, por mi mero, por mis obras, por mi mérito, no, por la gracia de Dios. Que todo es por gracia que lo ha hecho, no es por mi propia capacidad, pero es lo que Dios quiere. Termino afirmándote este texto poderoso de Efesios 3:20. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note que dice que Dios es poderoso. No dice que Dios desea, dice que Dios es poderoso para hacer. No dice que es poderoso para hacer algunas cosas, dice que es poderoso para hacer todas las cosas. No dice que es poderoso para hacer todas las cosas un poco. Dice mucho más abundantemente. Oh, al Dios que yo le sirvo es un Dios de ensanchamiento. Es un Dios que excede mis expectativas. Es un Dios que va más allá. Es un Dios que me da más de lo que pido y entiendo. Que cuando le pido una enfermedad, cuando le pido una sanidad, me da una resurrección. Cuando le pido un hijo, me da una nación. Que cuando le pido una provisión para calmar el problema, me da una multiplicación de pan, aceite y peces. Ese es el Dios de la Escritura. Se da cuenta que cuando ellos iban y le pedían, Dios sánanos, Dios esperaba y no los sanaba, sino que les daba una resurrección. Se da cuenta que cuando sus discípulos iban por la provisión, ¿cómo daremos de comer a estos? Danos tan siquiera algo, algunos peces. Dios no les daba una multiplicación. Se da cuenta que la mujer solamente quería un poco para tener y pagar las deudas, pero Dios le llenó las vasijas y sobró para que viviera el resto de su vida, porque Dios da mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios que en medio de esta situación me dice, multiplica, te voy a ensanchar, vas a ir a más, porque el Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios de la Escritura el que yo creo, en que mis pensamientos no son como sus pensamientos, que mis caminos son muy bajos, pero dice el profeta Isaías, mis pensamientos son altos como el cielo y mis caminos son altos como el cielo. Él tiene pensamientos tan altos y caminos tan altos para cada uno de nosotros, sus hijos, que no podemos dudarlo. Así que en nuestra adversidad, el ensanchamiento es parte de la cuarentena. No importa la dificultad, no importa la angustia, porque ¿sabía usted esto? Permítame le digo, que usualmente Dios nos ensancha y nos lleva más, no es en los tiempos prósperos, sino en los tiempos de aflicción y angustia. Entonces esta es la oportunidad para ir a más. Yo no sé si usted ha leído el Salmo 4, cuando el salmista dice de esta manera, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Subraye ese. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Era cuando estaba en angustia.
Oh, en medio de la angustia podemos multiplicarnos. No dice cuando estaba en prosperidad, cuando estaba en mis mejores días, cuando estaba en comodidad, cuando estaba en aflicción. Tú me hiciste ensanchar. Me llevaste de la cueva al palacio. Me llevaste al trono y al destino que tenías para mí. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Iglesia, es una época de multiplicación y ensanchamiento. Ahora, yo no estoy hablando de la angustia que viene por el pecado. Permítame aclarar esto, porque tengo que ser responsable con lo que digo. Yo no estoy hablando de la angustia de ensanchamiento que viene por causa del pecado. Yo no estoy hablando de una angustia que ha venido por no compromiso y obediencia a Dios. Esa angustia no tiene ensanchamiento. Esa angustia tiene corrección. Yo estoy hablando de la angustia que viene a aquellos que, como en el caso de David, es por causa de su propósito. Porque se han mantenido caminando en su propósito. Y esa angustia los ha llevado a la cueva, los ha llevado a huir. Es para esas personas que viene el ensanchamiento. No es para el pusilánime, para el cobarde, para el desobediente, para el irresponsable que en todos estos años no se ha comprometido con Dios. Para eso no viene ensanchamiento. Estoy hablando para esas personas que no han sido perfectas, pero que en medio de su vida le han creído a Dios y se han mantenido firmes. Y que como David claman, Dios, ayúdame. Y Dios dice, es tiempo de ensancharte. Vas a ir a más. Es para esas personas. Porque para ellos podemos entender que los mejores días, aún en medio de la dificultad, están por venir. Aún yo puedo decir que los mejores días para la iglesia de Dios están por delante. Los mejores días para la iglesia de Dios están por delante, aún de este aparente encierro donde el mensaje ha sido encerrado o encapsulado. Mentira. Esto obrará para bien. Y la interpretación clásica de este texto es el apóstol Pablo cuando él dice, mi hermano, quiero que sepáis que todas mis tribulaciones y mis encierros han servido y han ayudado más bien para el progreso del evangelio, porque a través de esto muchos han tomado ánimo y han ido a predicar y ya no tienen temor, y aún otros se han atrevido a predicar a Jesucristo, sea por contienda, sea por vanagloria o sea de buena voluntad. No me interesa, en medio de todo eso me gozo porque Cristo es anunciado. ¿Sabe esto lo que ha pasado en esta cuarentena? Yo no sé si usted lo sabía. Hoy todo el mundo está hablando. Todo el mundo quiere escuchar un mensaje de Dios. Se está hablando de Cristo, la palabra. Algunos por contienda, algunos por fama, algunos por darse su lujo, algunos por pantalla, algunos de buena voluntad. No me interesa como Pablo. Cristo es anunciado. Lo único que yo puedo decir es que en medio de todo esto, la iglesia saldrá ganando. La cuarentena es parte de la historia de Dios. Y tú puedes vivirla con sabiduría, haciendo que tus días cuenten, no contando tus días. Ese es el deseo de Dios. Y es un deseo bueno. Es un deseo bueno. Cuando analizamos que lo que Dios quiere en esta cuarentena, podemos concluir que es un deseo bueno, porque es para llevarnos a meditar, no a condenar. Porque es para llevarnos a mejorar, no a empeorar. Porque es para llevarnos a multiplicar, no a disminuir. Note entonces que podemos tener confianza en medio de lo que estamos viviendo. El tiempo terminará. Regresaremos a nuestros trabajos. Regresaremos a nuestras actividades. Pero solamente si hemos meditado, mejorado y multiplicado en todas las áreas, podremos decir que la cuarentena contó, que los días los vivimos sabiamente. De resto, simplemente salimos aliviados, pasó, y yo no sé qué tendrá más que hacer Dios para sacudirnos y llevarnos a reflexionar.
Por eso aprovecha este tiempo. Que el hombre que entró en este tiempo en la casa de encierro sea muy diferente al hombre que va a salir. Que la mujer que entró en esta cuarentena sea muy diferente. Que la familia, el empresario, el hijo, el padre en que entró sean totalmente transformados cuando salga. Porque ese es el deseo de Dios. Hacer que nuestros días cuenten y vivirlos con sabiduría. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque yo creo que en este tiempo tú has venido hablándonos. Nos estás hablando, nos sigues hablando. Oro Dios por aquellos que nos están viendo, por los que estamos aquí presentes. Que seamos receptivos al mensaje de tu palabra. Que pongamos a un lado el instrumento que lo comunicó y todo aquello aún que pueda impedir que sea dócil, manso, humilde para recibir tu palabra. Oro por tu Espíritu, Dios, que tengamos la actitud mansa y humilde de reflexionar, de meditar, de separarnos, analizar cómo ha venido siendo nuestra vida en cada área. Que podamos también, oh Dios, mejorar, corregir, enderezar nuestros caminos ahora, en esta oportunidad. Ahora es el tiempo. Y que tengamos una actitud valiente, firme y confiada de tomar decisiones en cada área de nuestra vida con fe, de ensanchamiento, de expansión, de extensión, porque vamos a ir a más. Porque esta cuarentena no es sinónimo de pérdida y fracaso. Esta cuarentena para los hijos de Dios es sinónimo de purificación, de afirmación, de preparación, de pulimiento, de extensión para ir a más. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oro por aquellos que nos están viendo, los que verán este mensaje luego, aquellos que llegarán a través de este audio ser edificados, que sea tu Espíritu Santo, que todo argumento mental que impide que sean receptivos a la verdad de Cristo sea llevado a la obediencia, oh Dios. Que se caiga, oh Dios, por el Espíritu Santo todo velo de tradición, toda ceguera humana. Y que sea por la vida del Espíritu que nos quebrante de corazón, de mente. Que caigamos rendidos a ti, a reconocerte como el Dios soberano que ha estado detrás de esto, en medio de esto, delante de esto. Que tiene todo esto bajo control por el bien de nosotros, tus hijos. Ayúdanos a sacarle provecho a esta cuarentena de tal manera que cuando termine podamos decir como Moisés: gracias, porque nos enseñaste a vivir y a contar nuestros días de tal manera que ha traído sabiduría a nuestro corazón. Gracias, porque no me enfoqué a contar la cuarentena. La cuarentena contó para mí. Valió la pena. Salí afirmado. Salí a mayores niveles. Afirmo esto para tu iglesia, para tus hijos y aún por los que a través de esta palabra serán iluminados y alcanzados a la verdad de tu palabra, al reconocimiento de Cristo como el único Señor Salvador, Rey de Reyes. Amén y amén. Dios es bueno. Me gozo. Un abrazo, iglesia, firme en la fe, de la palabra ministrada hoy. Sé que fue a lo mejor un poco más extensa, pero permítame darme la libertad porque es el tiempo que tenemos para hacerlo. Y de hecho, le voy a hacer una invitación. No se quede simplemente con el mensaje que oyó hoy. Vuélvalo a oír. Óigalo durante la semana. Permita que sea Dios hablándole, afirmándole y compártalo a otros. Gracia y paz sobre su vida. Ya usted sabe, como Dios propuso en su corazón, si tiene su dádiva, lo puede hacer en medio de cualquier forma que lo pueda hacer. No es
Es algo voluntario, porque lo que no nace de la voluntad no sirve, y usted tiene la libertad para hacerlo en la gracia que Dios le ha dado. Una semana llena del favor de Dios, una semana llena de victoria, una semana llena de meditación, de mejorar y de multiplicación. Bendecidos, lo mejor de Dios.